A finales de 1998 nos encontramos en el momento más intenso de la batalla. SNK y Capcom están sacando más juegos de lucha que nunca, con un nivel de calidad que supera todo lo visto hasta ahora. Pero aunque a nivel de juegos de lucha la batalla esté muy igualada, no sucede lo mismo a nivel de empresas. La compañía SNK ha entrado en una dinámica negativa y está sufriendo enormes pérdidas económicas. Si no corrigen esta situación a tiempo, corren el riesgo de que SNK se hunda y desaparezca. Entramos en la recta final de la batalla más épica de la historia de los videojuegos. A pesar de la mala situación económica de SNK, sus juegos siguen teniendo un enorme éxito. El mejor ejemplo es su último lanzamiento de la saga de King of Fighters, un juego que está arrasando en los salones arcade de todo el mundo y que en estos momentos es el juego de lucha a batir. Pero en SNK saben que el futuro de los videojuegos pasa por los gráficos tridimensionales. En SNK no van a poder depender siempre de su vieja Neo Geo. Necesitan que Hyper Neo Geo 64, la máquina 3D de SNK, salga a flote. Y siguen apoyando esta máquina ahora con Samurai Shodown Warriors Rage. Este juego es la segunda parte de Samurai Shodown 64, al cual se le han añadido algunos personajes y se han mejorado los gráficos, pero aún así sigue estando muy por debajo a nivel técnico de títulos de otras compañías punteras en juegos de lucha en 3D, y resulta un poco decepcionante para tratarse de un juego de finales de 1998 para una placa arcade de última tecnología. Y a nivel jugable tampoco convence, y es que SNK no está consiguiendo trasladar la jugabilidad y fluidez de sus juegos de lucha en 2D a esta nueva máquina. Por esta razón, paralelamente a los intentos de SNK por rescatar la Hyper Neo Geo 64, siguen apostando fuerte por su vieja Neo Geo, ahora con The Last Blade 2. La segunda entrega de la nueva saga de samuráis de SNK regresa con un juego impresionante. Nos encontramos con personajes nuevos, aumentando el plantel de luchadores de 12 a 16 seleccionables. A nivel artístico incluso supera a su antecesor, que ya era soberbio, consiguiendo un juego increíblemente bello y cuidado hasta el último detalle. Y el sistema de combos se modifica dotando al juego de una mayor profundidad y mejor jugabilidad. Pero al igual que la primera entrega, fuera de Japón, este juego es prácticamente un desconocido. Sacrificar la saga Samurai Shodown, que sí tenía mucho éxito llevándola a Hyper Neo Geo 64, y el enorme esfuerzo que ha supuesto realizar esta nueva saga de cero,
no está obteniendo la recompensa merecida. Esto no ayuda a la mala situación por la que está pasando SNK. Y si a esto añadimos que Capcom no para de lanzar juegos novedosos y de enorme calidad, el problema se agrava. Precisamente, Capcom regresa con un juego completamente nuevo, JoJo's Venture. Capcom nos sorprende con un juego completamente nuevo para su potente placa CPS-3. Este título está basado en un manga. Capcom siempre ha destacado por utilizar importantes licencias en sus juegos, aunque en este caso se trata de un manga muy popular en Japón, pero prácticamente desconocido en Occidente. El juego resulta muy vistoso a nivel gráfico, y a nivel jugable, como todos los títulos de Capcom, es impecable. La gran novedad de este título viene por la incorporación de los stands. Estos son unos espíritus que pueden invocar todos los personajes durante la partida, para poder realizar ataques combinados más poderosos, consiguiendo combates muy espectaculares, aunque en algunos momentos algo confusos. El juego, aunque es excelente, debido al desconocimiento del manga fuera de Japón, no tiene mucha repercusión en Occidente. Mientras tanto, SNK no cesa en su empeño de intentar sacar a flote la Hyper Neo Geo 64, esta vez trasladando otra de sus míticas sagas a esta máquina, con Fatal Fury Will and Vision. Por primera vez, los personajes de Fatal Fury son trasladados a un entorno tridimensional. Después del poco éxito obtenido por los Samurai Shodown, ahora SNK lo intenta con esta saga. A nivel jugable, esta vez SNK sí que ha conseguido trasladar las sensaciones de sus juegos en 2D, consiguiendo un título muy jugable y fluido. Sin duda, una buena noticia para SNK, que parecía que no conseguía despegar en las 3D. A nivel gráfico, aunque sigue sin ser un título puntero para el año 1999, sí que resulta más agradable que los anteriores Samurai Shodown. El resultado es un excelente juego tridimensional con jugabilidad en 2D. Y aunque tiene más éxito que los anteriores juegos de Hyper Neo Geo 64, sigue estando muy por debajo en popularidad a los grandes juegos de SNK en 2D. Por muchos esfuerzos que haga SNK por intentar reflotar este sistema, da la sensación de que Hyper Neo Geo 64 está condenada al fracaso. Y en Capcom, que saben de la mala situación por la que pasa su rival, se preparan para asestar el golpe definitivo con Street Fighter 3 Third Strike. Capcom nos trae la tercera actualización de Street Fighter 3, y sin duda es en la que más esfuerzos han invertido. El mayor problema de los anteriores Street Fighter 3 era el reducido plantel de luchadores, que queda solventado en esta entrega, llegando a la nada despreciable cifra de 19 personajes seleccionables, una cantidad todavía muy por debajo de la saga de King of Fighters de SNK, pero teniendo en cuenta la increíble animación de Street Fighter 3, con una tasa de cuadros de animación muy superior a la saga de SNK, la cantidad de 19 es muy meritoria,
pues el trabajo que supone la realización de un solo personaje en esta saga a nivel de realización de animaciones es absolutamente colosal. El juego mantiene el nivel gráfico de la saga, y a nivel jugable se podría decir que Capcom llegó a alcanzar la perfección con este juego. Absolutamente todo es perfecto: control, fluidez, colisiones. Un juego con un control tan exquisito que lo pueden disfrutar desde el jugador más inexperto en su primera partida hasta el jugador más técnico y profesional. Sin duda, estamos ante el mejor juego de lucha de Capcom. Un título a la altura del mismísimo The King of Fighters 98 de SNK. Se podría decir que The King of Fighters 98 y Street Fighter 3 Third Strike representan la cúspide de la batalla entre SNK y Capcom. El momento en que ambas compañías fueron capaces de dar lo mejor de sí mismas. Lamentablemente, Street Fighter 3 Third Strike sufrió el mismo problema que sus antecesores. La CPS-3 era demasiado cara para los operadores, además de ser muy delicada y se estropeaba con facilidad. Esto impidió que se vieran en los salones arcade tantas unidades de este juego como su calidad merecía. Y de nuevo regresa SNK, que no desiste en su empeño por salvar a la Hyper Neo Geo 64. Esta vez con un juego completamente nuevo, Buriki One. SNK, después del poco éxito conseguido al intentar trasladar la jugabilidad en dos dimensiones a un entorno 3D, en un último intento desesperado por salvar la Hyper Neo Geo 64, realizan un juego con un control totalmente novedoso, en el que movemos al personaje con los botones y golpeamos con el mando de dirección. Un sistema muy original, pero que no acaba de convencer a los jugadores, acostumbrados al sistema clásico. Como resultado, el juego es un fracaso que hunde definitivamente la Hyper Neo Geo 64. Buriki One será el último juego de este sistema, con tan solo 7 títulos en su catálogo, y ningún éxito destacable. Sin duda, Hyper Neo Geo 64 ha sido uno de los mayores fracasos de la historia de los videojuegos. En SNK tuvieron la posibilidad de utilizar la placa ZN de Sony, al igual que hicieron Capcom, Namco y otras compañías, sin tener que invertir en el desarrollo de un costoso sistema, y al mismo tiempo asegurándose las ventas en PlayStation. Pero en SNK creyeron que podrían repetir el éxito de su vieja Neo Geo con su nueva máquina. La idea de perpetuar el nombre de Neo Geo en los salones con su sucesora durante otra década era el sueño de SNK, pero la dura realidad le ha golpeado con fuerza. Y todas las esperanzas puestas por SNK en la Hyper Neo Geo 64 apenas han durado poco más de un año. Cuando en una compañía se toman las decisiones con el corazón en vez de con la cabeza, tarde o temprano le acaban pasando factura. A SNK le va a costar recuperarse de este duro golpe, pero no van a rendirse. Tienen millones de fans que esperan cada uno de sus juegos y SNK no los va a abandonar. Paralelamente al drama de SNK, regresa Capcom, y aunque parecía que tenían un poco olvidados los juegos tridimensionales, ahora los retoman, y nos sorprenden con la secuela de un legendario juego con 10 años de antigüedad, con Final Fight Revenge. Durante muchos años, los fans del mítico Final Fight habían soñado con una nueva entrega de este juego en arcade, pero nadie se esperaba una secuela tan mediocre. El juego se ha pasado al género de la lucha, con un aspecto gráfico tosco y pobre, con una jugabilidad mediocre y con un planteamiento que en algunos momentos llega a resultar ridículo. Todo en este juego está por debajo de lo esperado, pero tiene un detalle interesante. Al contrario que el resto de juegos poligonales de Capcom,
que fueron desarrollados para la placa ZN de Sony para así posteriormente lanzar los juegos en PlayStation, en este caso se ha utilizado la placa STV de Sega, placa basada en la tecnología de la consola doméstica Sega Saturn, y al igual que la placa de Sony, esta permitía conversiones rápidas a la consola de Sega. Pero realizar este juego para esta placa en estos momentos carece de sentido. Sega Saturn fue la competidora directa de PlayStation, con un lanzamiento aceptable, pero que rápidamente fue perdiendo terreno en favor de la máquina de Sony. Y en estos momentos, Saturn ha dejado de distribuirse en Occidente, y en Japón también está a punto de desaparecer. De hecho, Final Fight Revenge para Saturn será uno de los últimos juegos de la consola, y solo saldrá en Japón. Entonces, ¿por qué sacar este juego para la placa de Sega, pudiendo asegurarse unas buenas ventas en PlayStation? Si por algo ha destacado Capcom, ha sido por tomar siempre decisiones inteligentes y acertadas, que han hecho que la compañía no pare de crecer. Quizás en este acuerdo entre Sega y Capcom hay algo que todavía no podemos ver. Será cuestión de esperar a ver qué sale de todo esto. Y ahora es SNK la que regresa, y en el terreno en el que más cómodos están, el de los juegos de lucha en 2D, con The King of Fighters 99. La principal saga de SNK regresa con cambios importantes. Se ha renovado todo el aspecto gráfico, tanto escenarios como la mayoría de los sprites, incluso todas las melodías. Este enorme trabajo, añadido a la necesidad de desarrollar el juego en un solo año, ha impedido que disponga de un plantel de luchadores tan amplio como su antecesor. A nivel jugable, también se han renovado las mecánicas, pero sobre todo destaca la incorporación de los Strikers a modo de cuarto personaje. Esta saga siempre se había caracterizado por tener equipos de 3 contra 3. En esta nueva entrega pasan a ser de 4 contra 4, aunque en la práctica el cuarto personaje solo aparecerá en determinados momentos para echarnos una mano. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de SNK por renovar la saga, este juego tiene menos éxito que su antecesor, The King of Fighters 98. Por primera vez desde el inicio de la saga, en 1994, un King of Fighters ha perdido popularidad respecto a su antecesor. Con todos los problemas que está teniendo SNK en estos momentos, prácticamente dependen de su principal saga, The King of Fighters. Si esta empieza a decaer, todo habrá terminado para SNK. The King of Fighters 99 es un juego excelente, pero después de ver su antecesor, The King of Fighters 98, todo el mundo esperaba más. Tendremos que ver si SNK es capaz de seguir manteniendo esta saga en lo más alto. Y Capcom, que tampoco descansa, vuelve con la secuela de JoJo's Venture, ahora llamada JoJo's Bizarre Adventure. Este juego sigue la estela de su antecesor, JoJo's Venture, presentando el mismo concepto de juego y mismo apartado gráfico, aunque aportando más de todo, más personajes, más movimientos, más escenarios, más melodías, logrando en su conjunto un título muy redondo, con combates rápidos y emocionantes, aunque no siempre bien equilibrados. El resultado es un juego muy vistoso, que aprovecha muy bien las capacidades de la potente CPS 3, aunque sin llegar al nivel de las animaciones de los Street Fighter 3. El único problema que tiene es el mismo que su primera parte, el desconocimiento del manga en Occidente, que hace que el juego pase desapercibido fuera de Japón. En cambio, SNK
sigue apostando por sus franquicias de cosecha propia, ahora recuperando su mítica saga Fatal Fury, pero con una renovación tan radical que nada tiene que ver el próximo juego con los anteriores de la saga. Hablamos de Garou Mark of the Wolves. Sorprendente es la transformación que ha tenido esta saga con esta última entrega, hasta el punto de que este juego no se parece en nada a los anteriores Fatal Fury. Para empezar, los planos múltiples de juego, característicos de toda la saga, aquí han sido suprimidos, utilizando un único plano de juego, convirtiendo este título en un juego más convencional. El plantel de personajes ha sido renovado por completo, manteniendo únicamente un personaje de la saga clásica, a Terry, aunque con un cambio de aspecto tan radical que cuesta reconocerlo. Pero donde de verdad destaca este juego es a nivel técnico. Después de la desaparición definitiva de la Hyper Neo Geo 64, en SNK dependen exclusivamente de su veterana Neo Geo, por lo que se ven obligados a seguir exprimiendo su viejo sistema, y con este juego se podría decir que incluso han superado los límites de la máquina, consiguiendo unos efectos gráficos impensables para una máquina de 16 bits con una tecnología de 1990. A nivel de animaciones estamos ante las mejores que ha hecho nunca SNK, al nivel de las vistas en el todopoderoso Street Fighter 3, aunque eso sí, a costa de utilizar unos sprites más pequeños de lo que estamos acostumbrados en Neo Geo. A nivel jugable, también se distancia mucho de los anteriores juegos de la saga, con un sistema de combeo mucho más exigente. Mientras que los anteriores Fatal Fury Real Bout se podían realizar gran cantidad de combos con gran sencillez y apenas práctica, Garou tiene un sistema de combeo mucho más riguroso, que precisa de mucha más precisión y habilidad, hasta el punto de que controlar bien este sistema no está al alcance de todos. Claramente, el juego está enfocado hacia los jugadores más expertos y técnicos, aunque esto no impide que cualquiera pueda disfrutar plenamente de este impresionante juego. Pero a pesar de su enorme calidad, no tiene el éxito esperado. Quizás fue un juego incomprendido en su momento. El paso de los años le dará la razón, convirtiéndolo en un juego casi de culto, pero lo cierto es que en su momento pasó sin pena ni gloria. Pero Capcom también quiere demostrar todo su potencial técnico, y lo hace con Marvel vs. Capcom 2. Esta segunda entrega supera el primer juego de manera aplastante, empezando por el plantel de personajes, que se dispara hasta la increíble cifra de 56, incluyendo todos los ocultos. Una cifra totalmente descomunal, que reúne a los mejores y más carismáticos personajes de Capcom, incluidos personajes clásicos de juegos de otros géneros. A nivel visual, resulta espectacular. Los sprites son los mismos utilizados en juegos anteriores, pero con la incorporación de fondos tridimensionales, gracias a la utilización de una nueva placa arcade. Los escenarios resultan impecables y detallados, y aunque contrastan un poco con los sprites en 2D, le dan al juego un aspecto impresionante. Y si a nivel técnico está en lo más alto, a nivel jugable no se queda atrás. Es un juego rápido y repleto de posibilidades,
que no dará un segundo de respiro al jugador. El concepto de juego es similar al título anterior, aunque en este caso nos enfrentaremos en un combate 3 contra 3, a diferencia del 2 contra 2 de su antecesor. Un juego espectacular se mire por donde se mire, que hace que SNK cada vez esté más lejos de su rival a nivel técnico. Pero en SNK no se rinden y vuelven con The King of Fighters 2000. Al igual que el resto de juegos de la saga, esta entrega tiene un aspecto técnico impecable, con buenos gráficos, fantásticas melodías y un control depuradísimo. Las mejoras vienen por el aumento de personajes respecto al juego anterior, siendo muchos de estos completamente nuevos en la saga. Al igual que The King of Fighters 99, este juego opta por el sistema de 4 personajes por equipo, incorporando los Strikers, que en este juego se potencian al máximo, teniendo muchos más a disposición. Además, ahora no son una simple ayuda en momentos puntuales, sino que pueden incorporarse en mitad de los combos, para poder realizar combinaciones más largas. Esto resulta muy espectacular, pero rompe un poco el equilibrio del juego. Esta saga siempre se ha caracterizado por tener combates equilibrados y bien balanceados, y en este aspecto The King of Fighters 2000 da un paso atrás. Pero aún así, el juego tiene buena aceptación y sigue manteniendo la saga en lo más alto. Pero este nuevo milenio no solo va a traernos viejas sagas conocidas. El juego que viene a continuación va a ser la sorpresa con mayúscula. El juego que todos los aficionados a la lucha soñaban con ver algún día. El juego que no enfrenta a luchadores, sino que va a enfrentar a 2 compañías. Capcom vs SNK. Después de 10 años de continuas rivalidades entre SNK y Capcom, lo que parecía imposible sucedió. Ambas compañías colaboraron para realizar un juego en el que se uniesen ambos universos. Muchos habían soñado con este juego, pero pocos podían imaginar que finalmente se haría realidad. El juego, aunque es una colaboración de ambas compañías, está desarrollado íntegramente por Capcom, y eso se nota tanto en el diseño de sprites como en el control, que se acerca mucho más a las características de los juegos de Capcom. Para este juego, Capcom no ha recurrido a ninguna de sus placas arcade, sino que ha utilizado la nueva base de Sega, la Naomi, placa arcade que comparte arquitectura con la consola doméstica de Sega Dreamcast, lo que permite conversiones rápidas y económicas a este sistema. Ahora entendemos mejor el primer acercamiento a Sega con Final Fight Revenge y la placa STV. La placa Naomi es tremendamente potente y tiene la ventaja de que es mucho más económica y fiable que la CPS-3 de Capcom. Gracias a la potencia de Naomi y el buen hacer de Capcom, el juego luce increíblemente bien, con una impecable factura en todos sus aspectos, tanto técnicos, artísticos como jugables. Pero sobre todo pasará a la historia por ser el primer juego arcade en juntar los personajes de Capcom con los de SNK. De hecho, se podría considerar
que este juego marca el final de la batalla entre SNK y Capcom, sobre todo por dos motivos. El primero y más evidente es que con este juego SNK y Capcom dejan de enfrentarse para unir fuerzas. Y el segundo motivo, y todavía más importante, es que el lanzamiento de este juego coincide con el hundimiento definitivo de SNK. SNK estaba en una situación crítica y ya venía herida de muerte con el fracaso de Hyper Neo Geo 64 y Neo Geo Pocket, pero el remate definitivo vino con el último gran proyecto en el que se embarcó SNK, los parques temáticos Neo Geo World. SNK en 1999 se involucró en un proyecto descomunal. Abrió dos gigantescos parques temáticos en las ciudades de Tokio y Tsukuba, dedicados al universo de SNK. Unos parques con unas instalaciones tremendamente caras, muy por encima de las posibilidades de la ya maltrecha situación económica de SNK. Para hacerse una idea de la grandiosidad de este proyecto, basta con decir que la noria construida en el parque de Tokio en 1999 era la más alta del mundo. Estos parques disponían de todo tipo de atracciones, boleras, restaurantes, incluso se ofrecían conciertos protagonizados por el grupo The Band of Fighters, compuesto por los personajes más conocidos de SNK y representados en forma de animatronics que ofrecían las mejores melodías de SNK. Pero los parques fueron un fracaso y solo un año después de su apertura, SNK anunció que los cerraría en breve. Una vez más, SNK demostró funcionar más con el corazón que con la cabeza. La idea de abrir unos parques temáticos de índole familiar para acercar el universo de SNK a todo el mundo sonaba muy romántico, pero en la práctica nada viable. Las cuentas no salían y SNK acumulaba unas deudas multimillonarias, imposibles de afrontar. Pero cuando todo parecía perdido, apareció una empresa dispuesta a rescatar a SNK, Aruce. Esta compañía japonesa se comprometió a hacerse cargo de todas las deudas, a cambio del derecho de explotación de todas las franquicias de SNK. Dada la mala situación de SNK, la oferta de Aruce no podía ser más generosa. En SNK vieron con buenos ojos a este nuevo socio salvador. Pero más adelante descubrirían que las intenciones de Aruce eran mucho más oscuras de lo que parecían en un principio. Aunque gracias a esta liberación, Aruce y SNK pudieron pactar un intercambio de licencias con Capcom, de tal manera que Capcom podría utilizar los personajes de SNK en sus juegos Capcom vs SNK, y SNK podría utilizar los de Capcom en sus juegos SNK vs Capcom. Como ya hemos visto en otras ocasiones, Capcom es una experta en utilizar franquicias importantes para sus juegos, por lo que no se lo pensaron dos veces, consiguiendo un gran éxito con su juego. En cambio, SNK utilizó la licencia para hacer dos juegos de Neo Geo Pocket Color, uno de lucha y otro de cartas. La Neo Geo Pocket fue un fracaso comercial que ya se encontraba agonizando, pero en SNK pensaron que con estos juegos podrían levantar las ventas de la portátil, pero no fue así. La Neo Geo Pocket siguió cayendo, y a pesar de que el juego de lucha SNK vs Capcom Match of the Millennium fue excelente, apenas vendió unas pocas miles de unidades. En SNK habían desperdiciado la licencia más importante de la década, por intentar salvar una consola portátil que ya estaba sentenciada. Una vez más, Capcom demostró ser mucho más hábil que SNK a la hora de tomar decisiones, consiguiendo un juego arcade de gran éxito. La mala suerte de SNK parecía no tener fin, y sin embargo, lo peor estaba todavía por venir. Aruce, la compañía socia y salvadora de SNK, no tardó en mostrar sus siniestras intenciones.
Es en estos momentos cuando Aruce se quita la máscara. Y aquí comienza la verdadera pesadilla de SNK. Aruce era una compañía a la que absolutamente nada le importaban los videojuegos. Se dedicaban al sector de las máquinas pachinko o pachislot, lo que en Occidente conocemos comúnmente como máquinas tragaperras. La intención de Aruce era utilizar las licencias de SNK para hacer este tipo de máquinas. Como tenían los derechos, nada impidió que en poco tiempo multitud de máquinas de pachinko con personajes de SNK invadieran todas las salas de juego de Japón. Las míticas sagas de SNK habían quedado relegadas a un simple reclamo para que la gente gastara más dinero. Pero el tema no terminó ahí. Como Aruce no tenía intención de desarrollar videojuegos, no tardó en desmantelar el equipo de programación de SNK y canceló los proyectos que tenían en curso. Juegos en desarrollo como The Last Blade 3 o Garou Marrow the Wolves 2 nunca verían la luz por culpa de Aruce. Con este panorama desolador, la mayoría de trabajadores tuvieron que abandonar SNK. Auténticos genios como Shinkiro, diseñador gráfico que estuvo en SNK desde los inicios de Neo Geo, que había sido el principal diseñador de personajes de todos los King of Fighters, y que trabajó en absolutamente todas las sagas de lucha de SNK, tuvo que abandonar la compañía después de 10 años. Aunque debido a su enorme talento, no tardó en encontrar trabajo en otra compañía que quizás os suene. Pero Shinkiro no fue el único. Muchos otros de los mejores programadores de SNK fueron a parar a Capcom, y el resto quedaron repartidos en muchas otras compañías del sector. Ante esta dramática situación, el presidente y fundador de SNK, Eikichi Kawasaki, sintió tanta rabia y tanta impotencia que presentó su dimisión. Eikichi Kawasaki era un hombre que amaba los videojuegos. Creó SNK de la nada más de 20 años atrás, llevándola hasta lo más alto. Para Kawasaki, perder su querida compañía fue como perder a su propio hijo. Pero Kawasaki no se rindió. Creó una nueva y modesta compañía, Brezasoft, desde la que Kawasaki seguiría muy de cerca los movimientos de Aruce, a la espera del momento adecuado para poder ejecutar su venganza. Pero el saqueo de Aruce a SNK todavía no había terminado. Después de cancelar proyectos, desmantelar el equipo de programación y prostituir las licencias de SNK en máquinas de pachinko, en Aruce ni siquiera cumplieron su palabra de saldar las deudas de SNK, por lo que en 2001 SNK cae definitivamente en bancarrota. Esta vez sí, SNK había desaparecido para siempre. Aruce lo primero que hizo fue deshacerse de todas las licencias y derechos de SNK, malvendiéndolo todo a cualquiera que estuviera dispuesto a pagar, quedando todas las licencias de SNK repartidas entre incontables compañías. SNK había desaparecido y sus restos habían quedado esparcidos en 1000 pedazos. Pero es en estos momentos cuando vuelve a entrar en acción Eikichi Kawasaki, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la historia de los videojuegos.
Eikichi Kawasaki vio como el imperio que él había creado durante más de 20 años, Aruse lo había destrozado en apenas unas semanas. Ante esta situación, Kawasaki se propuso volver a recomponer SNK de sus cenizas y devolverle la gloria que había tenido. Lo primero que hizo fue recuperar las siglas de SNK para su nueva compañía, ahora llamada SNK Playmore. Lo siguiente que hizo fue recuperar todas las licencias y derechos de la antigua SNK, yendo una por una a todas las compañías que las tenían, hasta recuperarlas todas. Lo siguiente que intentó fue recuperar su querido equipo de programación, pero esto fue mucho más complicado. Muchos de los trabajadores de la antigua SNK ahora estaban en importantes compañías del sector, con contratos blindados que impedían que Kawasaki pudiera recuperarlos. La fecha de lanzamiento del próximo The King of Fighters se acercaba y SNK Playmore no tenía suficiente equipo de desarrollo para terminarlo. Ante esta situación, se optó por ceder el desarrollo de los juegos más urgentes a compañías coreanas. El resultado fue que juegos como The King of Fighters 2001 y Metal Slug 4 sufrieron una enorme pérdida de calidad respecto a los juegos realizados por la antigua SNK, hasta el punto de que muchos consideran estos dos juegos como los peores de sus respectivas sagas. Pero poco a poco, Eikichi Kawasaki pudo ir recuperando algunos de sus antiguos empleados. Esto permitió que en 2002 SNK Playmore lanzara The King of Fighters 2002. Esta vez sí, un digno sucesor de la saga, con un excelente apartado jugable, aunque a nivel artístico seguía estando muy por debajo de lo que hizo SNK en entregas anteriores. Y es que por mucho que Eikichi Kawasaki intentó recuperar su querido equipo de programadores, muchos de ellos nunca volvieron. El increíble grupo de talentos y artistas que SNK consiguió reunir a finales de los 90 nunca más se volvió a juntar. Y SNK nunca más volvió a brillar como lo había hecho en los 90. Al año siguiente, en 2003, SNK nos deparaba una sorpresa. Un nuevo SNK vs Capcom. Y esta vez, por fin, era la esperada versión arcade. Pero ya era demasiado tarde. 3 años después de que Capcom lanzara su Capcom vs SNK, el título de SNK ya había perdido su factor sorpresa. Además, en 2003, los salones arcade ya estaban en plena decadencia. El resultado fue que un juego que en el año 2000 podría haber sido un éxito, en 2003 pasó sin pena ni gloria. Mientras tanto, Aruse, la compañía que destrozó a SNK, a pesar de que ya no disponía de ninguna licencia ni derechos de SNK, seguía utilizando sus franquicias para sus máquinas de pachinko de manera descarada. Eikichi Kawasaki no se lo pensó dos veces y demandó a Aruse, entablándose una batalla judicial entre ambas compañías que duraría años y que afortunadamente dio la razón a SNK. Aruse fue condenada con la prohibición de volver a utilizar las licencias de SNK y a pagarle una indemnización por valor de 47 millones de euros. Por fin se había hecho justicia. SNK había logrado limpiar su nombre y Eikichi Kawasaki había tenido su justa venganza contra Aruse. Lamentablemente, el paso de Aruse por SNK dejaría secuelas irreparables. En 2004, SNK nos dejaba otra triste noticia. Al sistema Neo Geo, la querida máquina de SNK, que había dejado incontables éxitos durante 14 años, le había llegado la hora, ya que un día fue una de las máquinas más poderosas de los salones arcade, ahora era una vieja máquina obsoleta, incapaz de hacer frente a la competencia. Pero sobre todo, el abandono de Neo Geo fue por culpa de la piratería. En la última etapa del sistema Neo Geo,
Su arquitectura y funcionamiento era ya tan conocido que cuando se lanzaba un nuevo juego apenas se tardaban 1 o 2 días en romper su protección, abriendo las puertas a la producción de copias piratas de los juegos de Neo Geo Arcade, que rápidamente invadían los salones arcade a un precio muy inferior a los originales. Ante esta situación, SNK no tuvo más remedio que dejar de lado a su querida Neo Geo, tras una larguísima vida de 14 años de éxitos. La versión doméstica de este sistema, la Neo Geo AES, fue la consola doméstica con la vida más larga de la historia, naciendo en los inicios de los 16 bits, sobreviviendo a los 32 y 64 bits, y conviviendo con las poderosas máquinas de 128 bits. La Neo Geo AES tuvo una vida más larga que las 3 generaciones de Sega juntas. Algo absolutamente increíble para tratarse de una máquina de 16 bits. En la versión AES de su último juego, el Samurai Shodown 5 Special, en la última página de su manual, SNK se despedía de Neo Geo de manera emotiva, agradeciendo a los usuarios los 14 años de fidelidad con el sistema. Pero en SNK la vida continuó. Y empezaron a desarrollar para otros sistemas más modernos, como la placa Atomic Wave de Sammy o consolas domésticas. Los años fueron pasando y SNK seguía insistiendo en el género de la lucha. Nunca intentaron abrirse a nuevos géneros o nuevos tipos de juegos, como si en SNK creyesen que la lucha algún día volvería a ser el género de moda, y ahí estarían ellos para volver a luchar por ser los mejores. Pero eso nunca sucedió. El género de la lucha, poco a poco, fue perdiendo adeptos, al mismo tiempo que SNK, poco a poco, fue cayendo en el olvido. En cambio, la trayectoria de Capcom tras el hundimiento de SNK fue mucho más positiva. Después de 10 años de intensa rivalidad, tras la caída de SNK, a Capcom le quedaron las puertas abiertas. Capcom tenía al alcance de la mano la posibilidad de coronarse como la reina absoluta de los salones arcade, pero sorprendentemente no lo hizo. Coincidiendo con la caída de SNK, Capcom fue perdiendo poco a poco el interés por el sector arcade. Quién sabe si perdió la motivación al perder a su rival, pero lo cierto es que Capcom empezó a centrarse mucho más en el sector de las consolas domésticas, y aunque no dejaron de hacer juegos arcade, lo hicieron con mucha menor frecuencia, levantando claramente el pie del acelerador. Esto también vino motivado por el declive de los salones arcade, que a partir del año 2000 empezaron a desaparecer de manera fulminante. Hasta la llegada del año 2000, los salones arcade siempre habían sido el punto de referencia a nivel tecnológico en lo que a videojuegos se refiere. Era el lugar donde las compañías del sector más invertían y donde estaba la tecnología más puntera. Las consolas domésticas siempre fueron a remolque del sector arcade. Pero con la llegada de la generación
de los 128 bits, todo esto cambió. Dreamcast ya demostró que era capaz de igualar la calidad de las máquinas arcade más punteras. Y la inminente llegada de las nuevas máquinas de 128 bits todavía más potentes serían capaces de superar a los arcades. Esto provocó que los salones arcade perdieran todo su atractivo y desaparecieran rápidamente. Además, los nuevos formatos de almacenamiento de estas máquinas, con muchísima más capacidad de memoria, permitían juegos mucho más largos que los cortos pero intensos juegos arcade. Unos juegos mucho más inmersivos y con un punto de vista mucho más cinematográfico. Los estilos de juego y los gustos de los jugadores estaban cambiando, y Capcom se dio cuenta rápidamente, adaptándose a estas nuevas tendencias y dando al público lo que el público pedía. Capcom se adaptó perfectamente a los nuevos tiempos, y esto le permitió evolucionar y seguir siendo una compañía puntera dentro del sector. Todo lo contrario que SNK, que quedó como una compañía anclada en el pasado, que no supo adaptarse a las nuevas generaciones de jugadores. Pero a pesar de las diferentes trayectorias de ambas compañías, tanto SNK como Capcom, en mayor o menor medida, nunca han dejado de sacar juegos de lucha. Hasta el punto de que en el año 2016, SNK y Capcom nos hicieron un regalo a los amantes del género. Los dos juegos de lucha más importantes de los 90 se volvían a enfrentar 20 años después. Street Fighter V y The King of Fighters 14. Los dos juegos de lucha más esperados de SNK y Capcom vuelven a coincidir en el tiempo 2 décadas después. Como si el tiempo no hubiera pasado y la batalla nunca hubiera terminado. Pero no nos engañemos, por mucho que nos duela a los amantes de los juegos de lucha, sabemos que ya no son lo que fueron en la década de los 90. Ahora es un género muy minoritario, con muy poca repercusión dentro del sector de los videojuegos. Aún así, el lanzamiento de Street Fighter V y de King of Fighters 14 es todo un regalo para los amantes del género. Sobre estos dos juegos, mucho se ha hablado y mucho se les ha criticado. Y es que en una época en que lo único que se valora son las texturas hiperrealistas y los frames por segundo, parece que se olvida que lo realmente importante en un juego es la jugabilidad y la diversión que ofrece. Y en este aspecto, ambos títulos son dignos herederos de sus gloriosos antepasados. Es como si debajo de su renovado aspecto gráfico siguieran conservando el ADN y toda la esencia de sus célebres antecesores. Y gracias a ellos, a día de hoy podemos seguir disfrutando de estas míticas e inmortales sagas. Llegados a este punto y después de todo lo visto, solo queda hacerse la gran pregunta: ¿quién ganó la batalla? Si hablamos en términos económicos, qué duda cabe que Capcom fue la gran vencedora, pero la batalla fue mucho más. Fue la calidad de sus juegos, fueron los millones de seguidores que consiguieron, fueron las incontables horas de diversión que nos brindaron. Y en ese sentido, tanto SNK como Capcom son dignas merecedoras de la victoria. Yo personalmente me veo incapaz de saber quién perdió la batalla, pero sí que tengo muy claro
¿Quién la ganó? Los millones de jugadores que pudimos disfrutar de la batalla más épica de la historia de los videojuegos.
A finales de 1998 nos encontramos en el momento más intenso de la batalla. SNK y Capcom están sacando más juegos de lucha que nunca, con un nivel de calidad que supera todo lo visto hasta ahora. Pero aunque a nivel de juegos de lucha la batalla esté muy igualada, no sucede lo mismo a nivel de empresas. La compañía SNK ha entrado en una dinámica negativa y está sufriendo enormes pérdidas económicas. Si no corrigen esta situación a tiempo, corren el riesgo de que SNK se hunda y desaparezca. Entramos en la recta final de la batalla más épica de la historia de los videojuegos. Nos encontramos con personajes nuevos, aumentando el plantel de luchadores de 12 a 16 seleccionables. A nivel artístico incluso supera a su antecesor, que ya era soberbio, consiguiendo un juego increíblemente bello y cuidado hasta el último detalle. Y el sistema de combos se modifica dotando al juego de una mayor profundidad y mejor jugabilidad. Pero al igual que la primera entrega, fuera de Japón, este juego es prácticamente un desconocido. Sacrificar la saga Samurai Shodown, que sí tenía mucho éxito llevándola a Hyper Neo Geo 64, y el enorme esfuerzo que ha supuesto realizar esta nueva saga de cero, no está obteniendo la recompensa merecida. Esto no ayuda a la mala situación por la que está pasando SNK. Y si a esto añadimos que Capcom no para de lanzar juegos novedosos y de enorme calidad, el problema se agrava. Precisamente, Capcom regresa con un juego completamente nuevo, JoJo's Venture. Capcom nos sorprende con un juego completamente nuevo para su potente placa CPS-3. Este título está basado en un manga. Capcom siempre ha destacado por utilizar importantes licencias en sus juegos, aunque en este caso se trata de un manga muy popular en Japón, pero prácticamente desconocido en Occidente. El juego resulta muy vistoso a nivel gráfico, y a nivel jugable, como todos los títulos de Capcom, es impecable. La gran novedad de este título viene por la incorporación de los stands. Estos son unos espíritus que pueden invocar todos los personajes durante la partida, para poder realizar ataques combinados más poderosos, consiguiendo combates muy espectaculares, aunque en algunos momentos algo confusos. El juego, aunque es excelente, debido al desconocimiento del manga fuera de Japón, no tiene mucha repercusión en Occidente. Mientras tanto, SNK no cesa en su empeño de intentar sacar a flote la Hyper Neo Geo 64, esta vez trasladando otra de sus míticas sagas a esta máquina, con Fatal Fury Will and Vision. A pesar de la mala situación económica de SNK, sus juegos siguen teniendo un enorme éxito. El mejor ejemplo es su último lanzamiento de la saga The King of Fighters, un juego que está arrasando en los salones arcade de todo el mundo, y que en estos momentos es el juego de lucha a batir. Pero en SNK saben que el futuro de los videojuegos
pasa por los gráficos tridimensionales. En SNK no van a poder depender siempre de su vieja Neo Geo. Necesitan que Hyper Neo Geo 64, la máquina 3D de SNK, salga a flote. Y siguen apoyando esta máquina ahora con Samurai Shodown Warriors Rage. Este juego es la segunda parte de Samurai Shodown 64, al cual se le han añadido algunos personajes y se han mejorado los gráficos, pero aún así sigue estando muy por debajo a nivel técnico de títulos de otras compañías punteras en juegos de lucha en 3D, y resulta un poco decepcionante para tratarse de un juego de finales de 1998 para una placa arcade de última tecnología. Y a nivel jugable tampoco convence, y es que SNK no está consiguiendo trasladar la jugabilidad y fluidez de sus juegos de lucha en 2D a esta nueva máquina. Por esta razón, paralelamente a los intentos de SNK por rescatar la Hyper Neo Geo 64, siguen apostando fuerte por su vieja Neo Geo, ahora con The Last Blade 2. La segunda entrega de la nueva saga de samuráis de SNK regresa con un juego impresionante.